Está con nosotros el senador del Movimiento al Socialismo, Rubén Gutiérrez. Le agradecemos mucho, senador, que nos acompañe esta mañana. Diego Montaño lo saluda. Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días, Diego. Un gran saludo cordial a tu equipo de trabajo a través de La Razón Radio y muchas gracias nuevamente por el contacto. A usted las gracias, senador. Me imagino ha estado haciendo el seguimiento de la sesión de ayer de la Cámara de Diputados. Finalmente aprobaron este proyecto de ley que será remitido, según dio a conocer el presidente de la Cámara Baja, como suele ocurrir cuando se aprueban estas normas, a la Cámara de Senadores. Ya se ha enviado el proyecto para que sea tratado. Se había hablado, por ejemplo, con sus colegas, cuál va a ser, con qué ánimo, con qué aceptación o no van a tomar este proyecto. Sí, hay que considerar todos los proyectos de ley que nos remitan por parte de la Cámara de Diputados hacia el Senado Nacional, tomando en cuenta de que son temas pendientes, agendas pendientes con relación a las exigencias, a los pedidos de la población boliviana, de sectores tan importantes como en este caso. Y nosotros estamos pues de buen ánimo, siempre hemos apoyado, aunque después de las elecciones del 17 de agosto también hay un ánimo que permite viabilizar. Ha bajado las tensiones, Diego, porque antes de las elecciones nada pasaba, al menos había sesiones donde todo se rechazaba, se boicoteaba, pero bueno, creo que ese momento histórico de la Asamblea Legislativa, ese momento que hizo la Asamblea, o por lo menos en el Senado Nacional, ya ha pasado, o está pasando, ¿no? Está pasando, al menos hemos visto en las últimas sesiones en la Cámara de Senadores, esa intencionalidad, eso de concluir la gestión, eso de cerrar la gestión legislativa ya sin peleas. Claro, siempre va a existir argumentos, debates, confrontación de ideas. Todavía estamos a la definición de lo que va a ser nuestro próximo gobierno nacional. Sin embargo, hay ánimos. Entonces, este proyecto de ley nosotros vamos a considerarlo. Inicialmente se va a remitir a la Cámara, o en este caso a la Comisión de Política Económica, donde se aprueban todo lo que tenga que ver con recursos, diferimiento de pagos, tema créditos, todo lo que tenga que ver con finanzas, ingresos, egresos, con relación a los recursos económicos. Entonces nosotros vamos a apoyar, ¿cómo no? Y también lograremos un acuerdo, un consenso para que esto beneficie pues a los sectores que se van a beneficiar en última instancia, porque el diferimiento de estos créditos, la obligación que deben cumplir cada una de las familias, los prestatarios, con relación al sistema financiero, yo creo que va a beneficiar, porque hemos tenido muchos problemas en los 2 últimos años, bloqueos, paralización de actividades, han sido perjudicados sectores como el transporte, sectores como los gremiales. Entonces yo creo que una situación en la que nos encontramos tenemos que apoyar esta normativa y bueno, en su momento también estaremos informando al país sobre la posibilidad de sancionarlo de manera inmediata este proyecto de ley, y así para que el presidente pueda promulgarlo antes de que cerremos la legislatura. No conviene estos temas pasarlo a la legislatura que viene, el próximo 8 de noviembre que va a iniciarse. Podemos cerrarlo bien y con eso ya habríamos cumplido nuestro trabajo, Diego. Senador, a propósito del trabajo y de dejar para la siguiente asamblea tareas pendientes, la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral parece que se convierte en un tema de debate en el que hay posiciones diferentes. Algunos hablan de una exdiputada, por ejemplo, proponía en este espacio, decía, de repente sería conveniente hacer una ley para prorrogar por unos cuantos meses el mandato de los actuales vocales para que estén garantizadas las subnacionales. Y después de las subnacionales, hacer el cambio de las autoridades electorales. Esa es una propuesta. La otra es, por ejemplo, ayer hablábamos con el vocal Gustavo Ávila, vocal del Tribunal Supremo Electoral, y decía, la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional debe elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, ya han arrancado, diríamos, algunas
algunos pasos en la asamblea actual para la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué debería ocurrir en torno a justamente esta elección, senador? Bueno, nosotros deberíamos trabajar hasta la finalización de nuestro periodo constitucional y, por tanto, atender esta petición, o al menos esta iniciativa, porque está dentro de nuestras atribuciones como Asamblea Legislativa Plurinacional. Y claro, cumpliendo lo que dice la Constitución, la ley del órgano electoral y la ley del régimen electoral y otras normativas, podemos avanzar a través de la comisión mixta de Constitución. Y bueno, por eso mismo se aprobó en la Cámara de Senadores el proyecto de ley de selección y elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Si bien hay criterios ya encontrados, efectivamente, esta semana hemos conocido de algunos diputados, de algunos senadores ya electos, que también han sido reelectos como asambleístas. Bueno, ellos quieren tomar conocimiento y designar, o al menos llevar este proceso de selección y designación. Nosotros consideramos que podemos avanzar, tomando en cuenta de que no es posible prorrogar mandatos de ninguna autoridad, como es en este caso del Tribunal Supremo Electoral. Nos los últimos 2 años bastante a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al sistema político, al gobierno, de que hemos estado detrás de esto, lo cual siempre nosotros hemos demostrado que era falso. Y yo creo que ahora, hasta el último día, vamos a mantener de que se debe respetar la institucionalidad de 6 años que tiene, y esto fenece el próximo 19 de diciembre. Así que siempre hay algunas contingencias, hay que cumplir un cronograma en las diferentes etapas que tiene el proceso de selección y designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Así está establecido en el proyecto de ley, y podríamos avanzar al menos con una ley y una convocatoria, y bueno, hasta donde podamos dar con los tiempos, y luego el próximo legislativo, el próximo parlamento, pueda ya asumir hasta la evaluación o en la fase donde se encuentre, y finalmente designar por 2/3 conforme establece la normativa. Esto tendría que pasar necesariamente por, de repente, alguna, no sé, negociación, reunión entre la asamblea o las directivas de la asamblea saliente, los representantes de las fuerzas políticas de la asamblea entrante. Esto se ha barajado, esta opción de sentarse y decir, bueno, no, miren, no se asusten, no es que la actual asamblea va a designar y elegir. Por un tema de correlación de fuerzas, decía el vocal Ávila, debería la siguiente asamblea escoger justamente a estas autoridades, y en ese sentido se ha barajado esta posibilidad de buscar una reunión con representantes de la nueva asamblea y la asamblea saliente para decir, no, miren, nosotros vamos a hacer hasta este punto y de aquí a aquí ustedes. ¿Se ha barajado esa opción? ¿La ha presentado alguien, senador? Mira, no tenemos conocimiento al respecto. Sin embargo, se tomó la decisión, al menos en el Senado Nacional, de aprobar el proyecto de ley. Ahora se encuentra en la Cámara de Diputados. Ahí está enfrascado en el debate de que si van a aprobarlo o no, y si lo aprueban van a sancionar y podría correr. Entonces podría existir esa posibilidad de generar tranquilidad y no generar susceptibilidad y no generar un falso debate, en el entendido de que queremos de una vez dejar elegido. Hay varios argumentos en contra, lo cual no es cierto. Nosotros simplemente estamos cumpliendo nuestras atribuciones constitucionales. Y bueno, en la perspectiva siempre de garantizar la democracia, en la perspectiva de generar certezas, lo que más se requiere ahora, porque 45 días, eso puede extenderse con alguna contingencia. Imagínese si el próximo legislativo, el próximo parlamento inicia sus actividades el 8 de noviembre.
el 10 hasta el 8, el 9, el 10, póngale 3 días, va a significar la composición de las comisiones. Ahí se toma tiempo. Nosotros, con la experiencia del caso, podemos decir que no es al día siguiente mismo. Primero tienen que conformarse las comisiones y los comités. Imagínense, eso va a tomar 1 día o 2 días en tiempo récord. Y después ya la conformación, o en este caso la instalación de la comisión mixta de Constitución, imagínense. Ellos tendrían que elaborar un nuevo proyecto de ley. ¿Eso significa? No creo. Si así fuera, ya van a tener que trabajar en tiempo récord para que se pueda aprobar estos proyectos de ley, dotarse de ese instrumento aprobado por 2/3, y ahí ellos también tienen que concertar, porque ninguna fuerza política tiene 2/3, tampoco tienen mayoría absoluta, imagínense, solo tienen mayorías simples. Ahora esa es la cualidad del próximo Parlamento. Entonces ellos fácilmente pueden tomarse sus tiempos y pueden estar arriesgando inclusive el tiempo que tienen para lograr la selección y designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. De todas formas, nosotros podemos dejar avanzado, por ejemplo, la ley y la convocatoria, y ellos pueden ejecutar, puede ser una salida. También vamos a intentar, si nos da tiempo, avanzaremos hasta donde se pueda. Yo soy de la idea siempre de que tanto como créditos, transferencias, temas electorales, debemos ir avanzando, ¿por qué no? Y bueno, el Parlamento el próximo Parlamento podrá continuar hasta donde tengamos avanzado. Inclusive los proyectos de ley que tengan media aprobación, es decir, aprobado en diputados o aprobado en senadores, pero falta su aprobación en la Cámara Revisora, seguramente lo harán el próximo Parlamento. No siempre se alcanza hasta lograr concluir el procedimiento legislativo. Podemos dejar aprobado, sancionado, algunos inclusive lo va a tener que promulgar el próximo presidente, claro, el próximo gobierno. Así que además, hay que ir avanzando en otros temas. Sí, además, senador, diríamos, no sé si es paradójico, pero por lo menos llama la atención que en la siguiente asamblea prácticamente no estarán las actuales fuerzas políticas, ¿no? Sí, algunos personajes que se fueron a otros partidos, digamos, o alianzas, pero no las fuerzas políticas. En el Senado, por ejemplo, el Movimiento al Socialismo no existe, entonces solamente estará el PDC, Alianza Unidad, Libre y APB Súmate, fuerzas que actualmente no están en la Asamblea, así que es un cambio tremendo, ¿no? En cuanto a la, diríamos, al péndulo político y la participación política de las fuerzas en la Asamblea. A propósito de la Asamblea, senador, no sé si nos puede guiar con este otro tema que empieza a sonar, el tema de las directivas de las cámaras. Tenemos entendido, hemos hecho la consulta a algunos expresidentes de Cámara, que por ejemplo, la normativa dice que la presidencia de la Cámara de Senadores debe ser ocupada por la fuerza que tiene más la fuerza mayoritaria. En este caso es el Partido Demócrata Cristiano. En la Cámara de Diputados es lo mismo, también el Partido Demócrata Cristiano. Sin embargo, ahora sale una interpretación que dicen bloques, el bloque de mayoría, que ante una eventual alianza entre, por ejemplo, la Alianza Libre con alguna otra fuerza política presente en la Asamblea, podrían ellos convertirse en el bloque mayoritario, por lo tanto tener la presidencia de ambas cámaras. ¿Qué dice el reglamento actual, senador? Y si se puede cambiar a última hora, como ocurrió el 2020. Sí, hay esas dos posibilidades. Nosotros en las 2 últimas legislaturas hemos estado dándole una opción para cambiar a la presidencia de la Cámara de Senadores. En ese momento hubo esas 2 interpretaciones. Por una parte, el bloque de mayoría, y por otra parte, la fuerza mayoritaria. Claro, la principal fuerza política que tiene mayoría simple en este caso, para el próximo Parlamento, es el PDC. Aunque no tienen mayoría absoluta, menos mayoría calificada, pero tienen la mayoría simple, porque no especifica el reglamento si es
mayoría simple, mayoría absoluta o mayoría calificada. Simplemente dice la fuerza mayoritaria, la fuerza política que tiene mayoría de representantes. Pero también establece el bloque de mayoría en una eventual situación de empantanamiento se puede constituir. Eso es lo que nosotros habíamos debatido en la Cámara de Senadores. Sin embargo, se impuso, obviamente la población sabe, los resultados tanto en diputados como en senadores para la principal fuerza política, en este caso, en este periodo constitucional, es del movimiento al socialismo. Entonces va a existir esa discusión. Finalmente, el Pleno, que es la máxima instancia, la máxima autoridad de la definición de las decisiones al interior de la Asamblea Legislativa y de las cámaras legislativas, es la que va a definir. Entonces ahí, quien tiene los votos, quienes constituyen el bloque de mayoría, pueden hacerse de la presidencia tanto en diputados como en senadores. Pero para cerrar esta idea, ¿cuál es el espíritu que se tiene que tomar en cuenta al momento de interpretar y aplicar el reglamento? El espíritu es el siguiente. Un gobierno o un partido político que se presenta a unas elecciones, si gana estas elecciones, se constituye en la fuerza mayoritaria. ¿Por qué? Porque ha recibido el apoyo de la voluntad popular, tiene el apoyo de la ciudadanía, por eso ha obtenido la primera mayoría. Esa primera mayoría que también tiene que conducir el Parlamento, ese es el espíritu. Entonces, si tomamos en cuenta ese espíritu en la interpretación y aplicación del reglamento, se tendría que observar y guardar. Claro, en política todo puede darse. Claro, al senador. menos así se entiende. Recuerdo, si este hubiera sido, diríamos, el criterio, Óscar Ortiz nunca hubiera sido presidente del Senado en la primera gestión del expresidente Evo Morales, donde la oposición tenía mayoría en el Senado y por ende se hizo de la presidencia. Sí, Diego, imagínese. A ver, ¿cómo es la composición del Senado Nacional? El Senado Nacional entra con la lista conjunta con el presidente y vicepresidente. En diputados hay variaciones, efectivamente, ¿no? Hay diputados plurinominales y diputados uninominales. Ahí podemos interpretar extensivamente, favorablemente al momento político, pero en el Senado debería guardar estricta relación con la elección y luego con la composición de la directiva camaral. Bueno, y así se entiende, entonces vamos a tener nomás una larga discusión, un debate y finalmente se va a definir con los votos. Yo he aprendido en la política, Diego, que aquí quien tiene los votos es el que toma la decisión y si aquel, por más que tenga razones, no prima eso, sino prima los votos. Puedes tener razones, 1000 razones, pero si no tienes los votos, mira, ahí están los resultados, ahí están las decisiones que se han adoptado en los 2 últimos años. Cuando no se tienen los votos necesarios, no es posible, porque ¿cómo construyes una mayoría absoluta? Con votos. ¿Cómo construyes una mayoría calificada, 2/3, para definir muchos temas, incluido el tema de la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral? 2/3. Entonces aquí quien tenga, quien arme, estructure un verdadero bloque de parlamentarios que hagan los 2/3, van a gobernar. Eso es lo que hemos aprendido en la experiencia parlamentaria. A propósito de la experiencia, senador, ya prácticamente está al fin de su gestión. ¿Qué va a hacer Rubén Gutiérrez a partir del 9 de noviembre? Bueno, hay que bajar las bases, hay que continuar desde donde nos encontremos. Son 5 años, la política es temporal, los mandatos son temporales, el cargo público es temporal, así que otros asumirán, nosotros bajamos a las bases, desde luego vamos a dar continuidad con nuestras actividades como ciudadano común, y bueno, Dios mediante, hay que seguir siempre atentos a lo que sucede en el próximo Parlamento, la próxima Asamblea, el próximo Gobierno Nacional, porque estamos dejando algunos temas muy importantes. En el caso del Departamento de Oruro, hemos gestionado diferentes proyectos de ley, ojalá alcancemos hasta la promulgación,
pero al menos vamos a dejar aprobado en las comisiones algunos proyectos de ley, otros van a estar aprobados ya en las cámaras legislativas, algunos ojalá alcancemos hasta la promulgación. Entonces, por ejemplo, Diego, estos segunditos para informar al departamento de Oruro que ya aprobamos el proyecto de ley del circuito turístico Lago Popo, entonces eso ya está, solo falta la sanción por parte de diputados, eso podemos alcanzar. El otro, tenemos una ley que permite la instrucción de el Instituto de Investigaciones Forenses y la Fiscalía Departamental de Oruro. Hemos estado durante bastantes años peleando en este tema. Oruro ha sido postergado y con una ley estamos planteando. Después tenemos proyectos de ley con relación a transferencias, pues esos son ya más recurrentes, de carácter administrativo, pero no menos importante. Entonces, eso en materia de legislación, entre otros, y en materia de gestión, ya la población orureña y ya no conoce, hemos estado acompañando con varios proyectos, carreteras, vías educativas, los estados. Hasta el último día estamos trabajando, centros de salud, hospitales de segundo nivel. Así que el tema, por ejemplo, está pendiente 329 millones de dólares para la planta refinadora de zinc, pero bueno, ahora ya la comisión en diputados aprobó, solo falta en la plenaria de la Cámara de Diputados. Si avanzamos un poco más, podemos llegar hasta el Senado y nosotros en el Senado podemos dejar sancionado, aprobado en la comisión, siempre y cuando el tiempo nos dé. Así que hay mucho todavía por cerrar y luego ya evaluaremos qué es lo que ha pasado durante estos 5 años. Senador, le pido la respuesta en un minutito, porque ya nos tenemos que ir, nos hemos pasado el tiempo. ¿Qué pasó con el movimiento al socialismo? ¿Por qué esta derrota casi al punto de perder la sigla, después de haber ganado con el 55% hace 5 años, alcanzar apenas el 3% y bajar la presencia a 2 diputados? Es no sé si hay un precedente de una derrota de este tipo, pero ¿qué pasó en el MAS? Lo que pasó es la división. Ya no hay esa unidad orgánica, programática, política, ideológica, como existió en pasadas elecciones desde el 2005 que acompañamos al movimiento al socialismo. No. Cuando existe unidad programática, unidad orgánica, política, ideológica, se logra grandes resultados, así como tuvimos mayorías calificadas, 2/3. Entonces, eso es lo que no ha existido. Entonces, nos hemos dividido, nos hemos fraccionado, nos hemos peleado. Eso realmente nos ha pasado la factura y tenemos que reconocer, cuando un pueblo está dividido, un bloque popular está dividido, ese es el resultado, Diego. Perfecto. Senador, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Seguro lo vamos a convocar. Es importante conocer justamente, ayer hablábamos con el secretario ejecutivo de Unidad Nacional a propósito de cómo veía los errores que se habían cometido en la campaña de Samuel Doria Medina, que también es otro de los derrotados de las elecciones, y ahora le preguntábamos a usted, y será importante tener una mesa con diferentes actores de las diferentes corrientes y alas del movimiento al socialismo para entender qué pasó con el partido que obtuvo mayorías y prácticamente quedó reducido a la nada, por lo menos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Veremos el papel en las subnacionales. Gracias, senador, que tenga buen día. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días. El senador del Movimiento al Socialismo, Rubén Gutiérrez, senador por Oruro, estuvo con nosotros esta mañana.